Muy buenas a todos, un privilegio nuevamente estar con ustedes para compartir con ustedes un mensaje. No hace mucho me enteré de un amigo de infancia que había perdido a su padre por el COVID-19. Le escribí, le di mis pésames, le dije que siguiera en los caminos del Señor y que encontrara paz y esperanza solo en Él. Este amigo ya había perdido a una hermana hace mucho tiempo, pero ahora había perdido a su padre. A lo que a los días o a la semana me entero que había perdido a su hermano mayor. Es cuando uno ahí entra y piensa y dice, Señor, ¿por qué puedes permitir semejante desgracia? Nuevamente le escribí, pero me detuve un momento para pensar qué puedo decir. En estos momentos sencillamente no se puede decir nada, no se puede dar palabras de consuelo con tremenda desgracia. Perder a un ser querido duele, pero perder a tres es mucho sufrimiento. Y ahora nosotros decimos, ¿cómo el Señor permite semejante cosa? ¿Cómo el Señor puede permitir que nuestros seres queridos mueran? Lo único que podemos hacer nosotros, seguir orando para que todas aquellas personas que han perdido a su ser querido se mantengan en la fe. Claro que también están en su derecho en odiar a Dios. Sí, odiar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué puede permitir Él que mueran nuestros seres queridos? Un padre, una madre, un hijo, un hermano. Así es. Es muy doloroso. Y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Déjame decirte también que Jesús pasó por esta etapa de de perder el ser querido. Sí, Jesús fue huérfano de padre a muy corta edad. Él perdió a su padre. Según estudiadores, se lee la Biblia de que a los 12 años Jesús fue y se perdió y estaba predicando, ¿verdad? Pero de ahí a la boda que invitaron a Jesús, ya no se habla nada de su padre. Y más aún cuando hace su ministerio, no se habla de su padre. Pues según estudiadores puede variar la fecha, pero entre unos 20 años a 30, Jesús fue huérfano. Jesús padeció ese dolor trágico que es de perder un ser querido. Y obviamente que Jesús se habrá enfadado, y obviamente que Jesús lloró, y obviamente que Jesús suplicó para que su padre no muriera, pero Dios permitió que suceda. Y vemos qué es lo que dice aquí. Y Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. En gracia para con Dios. Pero ¿qué gracia es esa de Dios? ¿Qué gracia es que permite que murió su padre? Es así. Seguramente Jesús se había enfadado con su Padre Celestial. Seguramente habría llorado, habría sufrido, habría extrañado tanto a su Padre. ¿Por qué? Porque Jesús también fue humano. Jesús sintió todo lo que nosotros estamos sintiendo ahora en estos momentos. Esta terrible consecuencia de jugar de la humanidad, produciendo estas pandemias, sin saber que han matado a miles de personas. Qué terrible dolor y sufrimiento para todas aquellas las personas que están perdiendo a sus seres queridos, porque esta pandemia no ha parado. Esta pandemia sigue.
Y esta pandemia está haciendo mucho daño. Así que Jesús también sintió ese dolor. Déjame leerte en Salmos 22. Salmos 22. Porque Jesús era conocedor de la Biblia. Y Jesús también habría leído este salmo que puede sentir un dolor de que tú creas en un Dios y que a lo mejor ese Dios no te escucha. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está lejos mi salvación y no son mis palabras un gemido. Dios mío, te llamo de día y no me respondes. Quiero resaltar esto. Estás lejos de mi salvación y son mis palabras un gemido. Claro, seguramente Jesús lloró por su Padre. Seguimos la vida de Jesús. Jesús tenía un sentir para nosotros en su vida, que era salvar tu vida y salvar la mía. ¿De qué manera Él tenía que morir en la cruz? Para darnos la salvación. Pero Jesús en aquella cruz, ¿qué fue lo que dijo Jesús en aquella cruz? Lo vemos en Mateo 27, 46. Así es ahora, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vemos claramente que Jesús le dijo a su Padre Celestial, le pidió a su Dios, en aquellas circunstancias más difíciles de su vida, parecía que Dios lo había abandonado, tanto cuando murió su Padre como cuando iba a ser crucificado. Vemos que Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde estaba Dios en ese momento cuando murió su Padre? ¿Dónde estaba Dios en ese momento cuando Jesús fue crucificado? Pero veamos también a su madre María. Su madre María, que ya había padecido el horror de perder un ser querido, su esposo. Había padecido ese horror de ser viuda. Ahora imagínate ese panorama cuando esa madre está viendo a su hijo que ha sido golpeado, escupido, que ha sido maltratado físicamente. Y seguramente oyó cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esa madre seguramente lloraba porque había perdido a su hijo, estaba viéndolo morir. Y seguramente esa madre también pensó, ¿dónde está Dios ahora? En estos momentos, cuando perdemos a un ser querido, en estos momentos cuando no vemos que Dios está con nosotros, en estos momentos cuando podemos pensar que Dios no existe, en estos momentos que podemos pensar que Dios nos ha abandonado, que Dios no es un Dios de amor, ¿dónde está su gracia? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite que nuestros seres queridos fallezcan? Te invito a escuchar esta canción para que puedas meditar. Te invito a escuchar esta canción para que después puedas arrodillar. Y si quieres llorar, llora con Dios, pregúntale. Abre tu corazón a Dios. Llora corazón y solo Dios escucha. Surge el dolor
desde mi interior. El hombre cae antes de que se hunda. Una oración y el silencio corta ya. Escucha, Bolivia, mi Dios todo lo puede. Me diste la vida, me diste todo. Mi corazón está llorando y en silencio. Mi alma aquí está llorando de dolor. Escucha, Bolivia, mi Dios, no estoy solo. Dame fuerzas, mi Dios, haz que no tenga miedo. El dolor es grande y hay consuelo. Haz que se termine, porque no me quedan fuerzas. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Padre. Escucha, Bolivia, mi Dios todo lo puede. Me diste la vida, me diste todo. Mi corazón está llorando y en silencio. Mi alma aquí está llorando de dolor. Mi Dios, haz que no tenga miedo. El dolor es grande y ya no hay consuelo. Haz que se termine, porque no me quedan fuerzas. Haz que se termine, porque no me quedan fuerzas. Que se termine, porque ya no tengo fuerza. Es cierto. ¿A quién le puede quedar fuerza después de perder a sus seres queridos? Es triste sufrir la pérdida de a quien amas. Pero hay un pero grande. Hay una esperanza maravillosa. Te quiero contar lo que en Hechos 1, 19, 12 y 14 dice. María estaba con los discípulos. ¿Qué hacía María ahí? Previamente, ¿sabes lo que pasó? Jesús resucitó. Jesús venció la muerte. Entonces, cuando María se encontró con Jesús, qué alegría debió darle a María encontrarse con su hijo que había muerto, pero que había resucitado. En Hechos claramente nos dice que cuando Jesús, ascendió a los cielos, María estaba allí viendo a su hijo vivo y que ahora ascendía a los cielos para preparar un lugar para ti y para mí. Aquel Jesús venció la muerte. ¿Y sabes qué es lo que esperanza que nos da a nosotros? Porque todo aquel que en Él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y sabes qué? Los muertos resucitarán primero. Y es allí que nos abrazaremos con tanta fuerza con nuestros seres queridos que hemos perdido. Ánimo, sigue adelante. Dios te llama. Jesús murió por ti y por mí. No te rindas. Sé que es difícil lo que estás pasando. Sé que es complicado, pero Jesús está allí. Dios está allí. Tenlo por seguro. Dios te ama. Sigue adelante, levántate. Lucha, persevera. Porque todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén.